Marzo es el mes de la concientización sobre el mieloma múltiple. Nos acompaña la doctora Alexandra Della Quinquilla, hematóloga oncóloga y miembro de la facultad del Hospital Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico para informar sobre esta enfermedad. Bienvenida, doctora Quinquilla. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. ¿Qué es el mieloma múltiple, doctora? Pues mira, el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, donde la médula ósea, que es la que va a producir nuestras células blancas, la hemoglobina, las plaquetas, pues va a producir de manera descontrolada las células plasmáticas. Y son células plasmáticas que no están funcionando. Y las células plasmáticas caen dentro de este grupo que se llaman células blancas y son las responsables de producir anticuerpos. Los anticuerpos son estas proteínas que nos protegen contra infecciones. Y al estar estas aumentadas de una forma desproporcionada y de forma aberrante, pues entonces van a aumentar la producción de proteínas en el cuerpo y va a causar daño a diferentes órganos, especialmente los huesos y los riñones. Pues hay muchas personas que lo confunden como el cáncer de los huesos, pero realmente no es de los huesos, es de la médula ósea, está en nuestra sangre. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Estos síntomas varían de persona a persona? ¿Puede pasar que hayan pacientes asintomáticos? Sí, pues mira, la presentación de mieloma múltiple en particular puede ser bien variada. Hay pacientes que pueden no tener síntomas, pero sí ya van a tener otras alteraciones en laboratorios, por ejemplo, que van a ser suficientes para poder llegar a un diagnóstico. Alrededor de un 70% de los pacientes ya pueden presentar con síntomas como dolor de espalda, tiende a ser el más común porque presentan con fracturas patológicas. Son fracturas que ocurren en las vértebras que ocurren sin tener ningún trauma, ninguna caída, ningún golpe. Así que este tiende a ser el más común. Pero otros de los síntomas que pueden tener, por ejemplo, problemas para caminar, porque ya tiene compresión de los nervios o de las vértebras. Pueden tener mucho cansancio, palidez, porque tienen la hemoglobina baja, presentan con mareos. También pueden tener cambios en los patrones de la orina, disminución en la cantidad de orina porque el riñón se ve afectado. Pueden tener desorientación, dolor muscular o estreñimiento porque se le aumentan los niveles de calcio. Y otros síntomas no específicos también, pero no está limitado, ¿verdad? Pues puede ser pérdida de apetito, pérdida de peso, infecciones frecuentes y neuropatía, que es adormecimiento de las extremidades. Esos son entre los más comunes. ¿Qué es el mieloma múltiple indolente? El mieloma múltiple indolente se puede también conocer en inglés como el smoldering multiple myeloma o el mieloma múltiple quiescente. Son pacientes que van a tener proteínas elevadas en la sangre, elevadas, pero no tan altas como el mieloma múltiple. Y como no van a estar a esos niveles tan elevados, pues no van a tener ningún daño a ningún órgano. Así que los niveles de calcio, como les mencioné, usualmente se esperan altos en mieloma múltiple, pues en este mieloma, el indolente, no van a tener niveles de calcio altos, su función del riñón va a estar preservada, la hemoglobina va a estar normal y no van a tener lesiones en hueso. O sea que en otras palabras, es un paciente que no va a estar padeciendo de la enfermedad ni va a tener los criterios para diagnosticar un mieloma múltiple. Sí van a tener las proteínas un poco elevadas. Así que estos pacientes que se diagnostican con mieloma múltiple quiescente se pueden dividir en dos niveles, los que tienen riesgo alto y riesgo bajo. Y eso es bien importante determinarlo por una evaluación de un hematólogo oncólogo, porque ahora hay estudios corriendo que están determinando si es importante entonces empezar estos tratamientos desde tan temprano, estos pacientes, perdóname, en tratamiento desde tan temprano, porque aproximadamente si te diagnostican con un mieloma múltiple quiescente, va a tener un riesgo de desarrollar mieloma activo de un 10% por año. Luego, esos son durante los primeros 5 años de haber sido diagnosticado. Luego de esto, el riesgo de desarrollar mieloma múltiple activo disminuye más aún. Pero siempre está esa posibilidad, así que hay que estar monitoreándolos de cerca. El mieloma múltiple puede ser precedido por alguna condición, por ejemplo, como el caso de la gamapatía monoclonal de significado incierto, que puede ser una condición que se desarrolle antes de que la persona sea diagnosticada con mieloma múltiple. Pues muy buena pregunta. La gamapatía monoclonal de significado incierto, se llama por sus siglas en inglés, le decimos MGUS, no es cáncer. Es bien importante caracterizar eso, ¿verdad? Pero sí es un precursor del mieloma múltiple.
porque una condición que aunque es benigna, también van a tener sus proteínas altas y no va a ser tan alta como el que mencionamos anterior, ¿verdad? El smoldering multiple myeloma, pero sí va a estar entonces un poco elevada y estos pacientes también tienen un riesgo de desarrollar mieloma múltiple. Así que se dice, ¿verdad? Se ha visto que todos los pacientes que tienen mieloma vienen de un MGUS, pero no todos los pacientes que tienen MGUS van a desarrollar mieloma. El riesgo de esos pacientes de desarrollar mieloma alrededor de 1%. Así que es bastante bajo, pero son pacientes que también hay que monitorear bien de cerca porque van a tener esa proteína que decimos monoclonal, que es las proteínas que están elevadas son todas igualitas y eso es lo que te va a dar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Así que también necesita vigilancia de cerca. Se puede ver como un espectro de MGUS, ¿verdad? La gamopatía monoclonal de significado incierto, a el smoldering mieloma o el mieloma múltiple quiescente y que luego puede progresar al mieloma múltiple, que es la enfermedad activa. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar mieloma múltiple o para que progrese a mieloma múltiple? Pues de por sí se han visto algunos químicos y tóxicos, exposiciones ambientales que se han podido ligar con el desarrollo de mieloma múltiple. Entre ellos pueden ser el famoso agente naranja, ¿verdad? Exposición a pesticidas o algunas sustancias de lo que están presentes en los productos de limpieza, benceno, los gases de escape del motor, entre otros. Pero también se ha visto que hay componentes hereditarios, aunque es bien bajo el porciento que puede ser hereditario, pero sí puede ocurrir de manera hereditaria. ¿El mieloma múltiple puede prevenirse? Si tiene alguna exposición a alguno de estos químicos ya mencionados, pues se podría decir que sí, pero no, es bien difícil ligar esta relación porque hay personas que usan esos químicos y no les da mieloma múltiple. Así que es un poco difícil decir que se puede prevenir y especialmente si tiene algún componente genético, ¿verdad? Que es algo que ya uno nace con, ¿verdad? Tiene esa predisposición. Muchas veces la forma que se desarrolla es por alguna mutación genética que ocurre al azar, así que esas condiciones pues sí son más difíciles de modificar contrario a algún comportamiento en particular que tú puedes hacer para disminuir las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Pero un cambio en estilo de vida no es una prevención para esta enfermedad. Ahora mismo no hay nada de prevención para mieloma múltiple. Estudios, ¿verdad?, que se puedan utilizar de rutina, excepto pues, los laboratorios de rutina que se recomiendan cada 3 meses con sus médicos primarios, porque ahí sí se puede detectar alguna aberración en los resultados, en los niveles del calcio, por ejemplo, o la función renal, que muchas veces presenta así con alteración de la función renal, y así se puede diagnosticar temprano. ¿Y cómo se diagnostica el mieloma múltiple? El mieloma múltiple siempre se miran los criterios principales, se miraban solamente elevación en los niveles de calcio, la función renal alterada, que tuviesen la hemoglobina disminuida y que tuviesen alguna lesión en hueso. Pero ahora se han modificado los criterios de diagnóstico y se han identificado otros factores que son de igual importancia y como por ejemplo, además de los fallos a órganos, ¿verdad? Pues entonces se miden las proteínas en la sangre, qué tipo de proteínas son las que están elevadas, cuánto por ciento de esas células plasmáticas, que son las células malignas, están ocupando la médula ósea, así que pues se requiere una biopsia de médula ósea en adición a los laboratorios. También se requieren estudios de imágenes para poder identificar temprano esas lesiones en los huesos, como la resonancia magnética, ¿verdad? O algún estudio de ST. Así que una combinación, ¿verdad?, de laboratorios más específicos, estudios de imágenes y de biopsia de médula ósea, que eso es un procedimiento relativamente sencillo, ¿verdad?, que se puede hacer de manera ambulatoria en las oficinas de los oncólogos. ¿Cómo es tratado el mieloma múltiple? ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento ha evolucionado muchísimo. Gracias a Dios se han surgido muchos medicamentos nuevos que han podido ayudarnos a prolongar la vida en esta población de pacientes. Hoy en día se usa combinación de varios medicamentos. Que ellos, esencialmente esa combinación lo que va a hacer es que va a activar el sistema inmunológico, ¿verdad?, para atacar la enfermedad. Entre los medicamentos y tratamientos que se utilizan, modalidades de tratamiento, está la radiación. Se puede también utilizar combinación de esteroides con inmunomoduladores o los inhibidores de la enzima de proteasa.
anticuerpos monoclonales que ahora están surgiendo mucho, muy de moda, ¿verdad? Para tratar diferentes condiciones también, quimioterapias en combinación con estos antes mencionados, y también, dependiendo de varios factores, se puede considerar un trasplante autólogo de médula ósea. Un trasplante autólogo, o sea, Autólogo, de uno mismo. si puede abundar un poco en lo que es un trasplante autólogo. Un trasplante autólogo es un trasplante donde se van a utilizar las mismas células de uno. Una vez no haya evidencia de enfermedad, entonces se procede con un trasplantólogo que es experto en eso, a recolectar esas células madres que están circulando, ¿verdad? Se estimula la producción de ellas, se colectan, se cultivan y entonces luego se da una quimioterapia que va a limpiar esa médula y va a ser como sembrar nuevamente, ¿verdad? Esas células. Se limpia completo la médula y se ponen esas células madres por medio de, como si fuera una transfusión, ¿verdad? Por sangre periferia, para entonces que se implanten nuevamente en la médula y crezcan esas células saludables. Así que es de uno mismo, no viene de otro donante, autólogo. ¿Cuál es la tasa de supervivencia para este cáncer, el mieloma múltiple? Pues gracias a los cambios, a las mejoras en tratamiento, todo lo que ha surgido nuevo, antes era bien baja la tasa de supervivencia, pero ahora es muy variable. Pueden haber pacientes que duren varios meses, todo depende del riesgo, ¿verdad? Que tenga, cuán severo sea la enfermedad, pero hay pacientes que pueden durar hasta más de 10 años. Todo va a depender del estadio al momento del diagnóstico, del nivel de la alteración de los laboratorios, la biología, ¿verdad? De esa malignidad del mieloma, con qué genes están alterados. También pues la edad del paciente es un factor importante porque eso pues puede influir al momento de decidir si es candidato para trasplante o no, las condiciones que padezca el paciente y la respuesta al tratamiento inicial, porque como les mencioné, el tratamiento autólogo el trasplante autólogo para poder realizarlo tiene que haber tenido una buena respuesta al tratamiento inicial. ¿Dónde pueden los pacientes acudir para buscar ayuda y orientación? Lo más importante, ¿verdad?, es darse sus seguimientos de cerca con sus médicos primarios, porque a veces, como les mencioné anteriormente, por laboratorios un poco alterados se puede llegar a un diagnóstico o empezar una evaluación. Así que si alguien tiene alguna sospecha de padecer esta enfermedad, ya sea porque tiene algún síntoma, dolores de espalda crónicos, sin haber tenido algún trauma o alguna caída, desarrollan fracturas en la espina, alguna alteración de laboratorio por calcio, hemoglobina, función renal alterada, pues debe de consultarlo con su médico y debe de ser evaluado por un hematólogo oncólogo lo antes posible para entonces poder realizar las pruebas pertinentes y llegar a un diagnóstico y tratamiento pues lo más pronto posible también. O sea, que esa visita de rutina al médico de cabecera que siempre nos ordenan unos análisis, eso es muy importante porque cualquier sospecha, esta es la mejor forma de captar la enfermedad a tiempo y que el paciente sea referido a un hematólogo oncólogo para el seguimiento de cualquier sospecha. Y si se diagnostica temprano, se pueden evitar las complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Tanto de problemas al riñón, que evitar que el paciente llegue, por ejemplo, a necesitar diálisis, o que incluso el paciente evita desarrollar fracturas, ¿verdad? Que imposibiliten su movilidad y calidad de vida. Pues muchas gracias, doctora, por compartir este rato con nosotros y estos conocimientos y esta información sobre el mieloma múltiple en este mes que es el mes de concientización sobre esta enfermedad. Gracias a ustedes. Un placer. Igualmente.